¿Qué tal? Buen día, tal vez mañana, tal vez tarde, a todos mis hermanos y hermanas de Ministerios Betel y también a todas aquellas personas que nos ven por YouTube o por el canal de Betel en Casas. Pues les saludamos, les amamos en el amor del Señor, por ser nuestros hermanos en Cristo, por ser nuestros amados prójimos. Y la verdad es que es una oportunidad siempre poder compartirles un mensaje de la palabra. Yo les voy a pedir en el nombre del Señor que hagamos una pequeña oración en la cual le digamos a Dios que Él sea el que tome el control. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque siempre tienes cuidado de tu iglesia y tienes cuidado de tus hijos. Por lo tanto, te pedimos que en este momento tu palabra pueda hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Que podamos alimentarnos de tal forma que todo nuestro ser se pueda regocijar en ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues en este momento, hablo de momentos porque puede ser mañana o tarde, pero déjenme contarles precisamente acerca de qué significa caminar con Dios. Y bueno, para esto les voy a pedir que veamos una parte de la palabra que se encuentra en una carta, que es la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a estar leyendo los versículos 5 y 6. Repito, Hebreos capítulo 11, los versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Pues en la Biblia es mencionado muy poco sobre este hombre llamado Enoc, pero de lo poco que se ha mencionado de él, se habla que es un hombre de fe. En algunos versos lo especifica. Y no solamente dice que es un hombre de fe, sino además dice que es un hombre con un buen testimonio. Y no un testimonio cualquiera, es un testimonio de haber agradado a Dios. El nombre de Enoc es conocido por la mayoría de los creyentes como aquel hombre que no probó la muerte, aquel hombre que fue llevado al cielo, que fue arrebatado de alguna manera y que no conoció qué significaba morir, sino que Dios lo llevó a su presencia, que Dios lo llevó al cielo. No sabemos mucho de él, pero sí sabemos que era un hombre de fe y de buen testimonio, que agradaba a Dios. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué significa precisamente ser un hombre de fe? No solo nos referimos a esa fe que muchos la tienen como un pensamiento positivo, ¿no? Es aquella fe de que, si yo creo que esto sí va a pasar, yo tengo fe en que esto sí va a suceder. Muchas de estas expresiones son solamente basadas en un pensamiento de confianza a nivel mental, ¿no? Que nos llevan solamente a, de alguna manera, buscar una autoconfianza. Pero en realidad no hay una convicción ni una seguridad. Cuando nosotros hablamos de fe es cuando hablamos de una convicción y seguridad de que sucederán, porque mi confianza es plena, es total, es fundamental. Es decir, tiene un sustento. Enoc fue llevado al cielo porque Dios halló fe en él y eso le agradó. Le agradó que precisamente que su fe la pudiera demostrar y la pudiera demostrar con su vida. Ojo, no estamos hablando de una demostración para agradar a los demás, ¿sí? No estamos hablando de que Dios vio que él creía para poder, para que todos los demás lo vieran. No se trata de eso. No era una demostración ante los demás.
Era una muestra a Dios que Él ama, que Enoc amaba sus principios y que estaba dispuesto a obedecerlo. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Génesis en el capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice la palabra de la siguiente manera en Génesis. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Lo que está hablando la carta a los hebreos, está recordando lo que pasó siglos atrás en Génesis, en el capítulo 5, donde nos está hablando de una serie. Cuando usted lee, dice, cuando lees los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que es la genealogía de Set, y dice, bueno, pues él se tuvo hijos y engendró hijos y engendró hijas y vivió tantos años. Y así empieza a enumerar, pero cuando llega a Enoc, hace una diferencia. Cuando llega con Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios. Pero cuando llega a Enoc, se hace una diferencia, porque dice, y caminó Enoc con Dios. Este enunciado es claro con la preposición con. Enoc no caminaba antes, Enoc no caminaba después, caminaba con Dios a su lado. En la Biblia, que es una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, no dice caminó con Dios, especifica y dice, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Imagínese usted, 375 años andando en íntima comunión. Caminar con Dios es importante saber qué es lo que significa, porque no significa solamente creer en Dios. No significa saber, sí, creo en Dios y sé que Dios es todopoderoso, no sé que Dios todo lo puede. Eso no es caminar con Dios. Es más, el enemigo cree también en Dios y tiembla y reconoce que Él es todopoderoso, pero no le obedece, ni le sigue, ni obedece ni cree en sus principios. Cuando está hablando de caminar con Dios, está hablando que Enoc tenía una comunión con Dios, tenía una relación íntima, una relación personal, una comunión, porque comunión significa tener las cosas en común, es caminar de acuerdo, es compartir planes, es compartir principios. Y ese nivel pocas personas en el Antiguo Testamento lo pudieron hacer. Caminar en los principios de Dios, caminar y estar de acuerdo. Que Dios decía esto y él decía, sí es cierto, amar sus principios. Hace tiempo en un mensaje compartí una anécdota que hoy se las quiero compartir. En 1859 había un equilibrista llamado, o así le conocían como Charles Blondin. Charles Blondin se preparaba para una hazaña mayor. ¿Cuál era la meta? Cruzar la garganta de las cataratas del Niágara, caminando sobre una cuerda floja a una altura de arriba de 50 metros sobre el agua. El trayecto iba a ser de alrededor de 330 y tantos metros de largo, que obviamente al ida y vuelta se convertían en más de 600 metros de longitud. Imagínese usted la hazaña, ¿no? El panorama, el cable tendido, las cataratas cayendo, el vacío, el público que aclamaba Blondie, Blondie, Blondie. Entonces en ese momento estaba preparado y cruzó aquel hombre, ida y vuelta solamente con su
con su vara de equilibrio. Todos estaban emocionados de que lo pudo hacer. Y ahora dijo, ¿saben qué? Ahora lo voy a hacer con los ojos cerrados. ¿Creen ustedes que yo lo puedo hacer con los ojos cerrados? Y todos, sí, tú puedes, Blondie, tú puedes. Y se tapó, fue y regresó y todo mundo lo ovacionó. En ese momento dijo, ¿saben qué? Voy a hacer algo todavía mejor. Voy a subir esta carretilla. En esta carretilla voy a subir un bulto, ¿sí? Y voy a ir ida y vuelta. ¿Creen que lo puedo hacer? Y todos, sí, sí tú puedes, Blondie. Le aplaudieron y aquel hombre tomó la carretilla, fue y regresó y todo el mundo estaba feliz. Y todo el mundo, Blondie, Blondie, Blondie. Ya me imagino yo en ese escenario tan espectacular. Hasta que en algún momento se dirigió a la multitud Charles Blondie y les dijo, ¿quién de ustedes está dispuesto a subirse a esta carretilla y que yo lo lleve ida y vuelta? Silencio total. Todos los que lo ovacionaron, todos los que lo conocían, los que habían ido a aquel gran espectáculo, ninguno se atrevió a levantar la mano. Ninguno dijo, está bien, Charles, yo voy contigo porque yo ya te vi cómo fuiste de ida y de vuelta y cruzaste y eso y sé que lo puedes lograr. No. Resulta que se hizo un silencio total. Y yo de momento me pregunto, ¿y dónde están aquellos que lo ovacionaron? ¿Dónde estaban aquellos que decían tú puedes? ¿Dónde estaban las gargantas que lo aclamaban diciendo Blondie, Blondie, Blondie? ¿Dónde estaban? Hasta que una mano se levantó. Cuando esa mano se levantó era su colaborador más cercano, quien lo había acompañado a todas sus giras, quien conocía perfectamente de lo que era capaz, pero además confiaba en que él podía hacerlo. Y le dijo, yo me subo a la carretilla. Y así fue. Antes que pudiera moverse en ese trayecto, Blondie se dirigió al oído de este colaborador y le dijo lo siguiente: no debes confiar en tus propios sentimientos, sino debes confiar únicamente en mí. Sentirás que tenemos que girar o virar hacia la izquierda cuando no hay que hacerlo. Si confías en tus propios sentimientos, ambos vamos a caer. Debes hacerte parte de mí. En todo el trayecto, los dos debemos ser una misma persona. Si yo voy hacia la derecha, tú muévete conmigo, o hacia la izquierda, tú muévete conmigo. Confía. Y así fue. Se encaminaron en ese trayecto, ida y vuelta, y los dos sobrevivieron. Y el público aclamó otra vez: Blondie, no hay nadie como Charles Blondie. Pero ponga atención a estas palabras que le dijo Blondie. Debemos ser una misma persona. Debe haber una relación íntima. Debe haber comunión. Si no, ambos caeremos. La gran diferencia cuando nosotros nos acercamos a Dios es que Él no le va a decir ambos caeremos, no. Si tú te apegas a mí, si tú haces lo que yo te diga, si tú obedeces a mis indicaciones, si tú respetas mis principios, si tú te mueves hacia donde yo me muevo, no te va a ir mal. Quiero decirles que algunos, estoy seguro, tenemos comunicación con Dios. A veces nos levantamos en la mañana: oh Señor, te doy gracias porque ahorita voy a mi trabajo y pues por ahí bendíceme por favor y que todo me salga bien, y adiós. Y ya. Diosito, ayúdame porque mi mamá está enferma, mi hijo está enferma, por favor, sana. Y ya. Señor, no tengo trabajo, fíjate esto. Y ya. Nos quedamos en el Diosito, ayúdame.
Y después de la tormenta, cuando viene la calma, nos olvidamos de Dios. Y estamos seguros que Dios lo puede hacer. Estamos seguros porque muchas veces nos ponemos en la misma posición de aquel público. Sabemos que Dios puede hacer las cosas, pero nosotros no hacemos nada por subirnos a los principios de Dios. Queremos que las cosas cambien en el mundo, queremos que las cosas cambien con lo que estamos viviendo en estas épocas difíciles. Sabemos, Señor, cambia las cosas, pero nos resistimos a ser cambiados, nos resistimos a unirnos con Dios, nos resistimos a unirnos a su esencia, a su naturaleza, nos resistimos a unirnos a sus principios. Y entonces no es así como funcionan las cosas. Caminar con Dios significa precisamente que en el trayecto van a pasar muchas cosas, vicisitudes, van a pasar muchos problemas, pero la gran ventaja es que no me estoy subiendo a la carretilla de Charles Blondie, me estoy subiendo a los hombros y a los brazos de mi Creador, del Dios Todopoderoso. Enoc cambió la historia. Enoc cambió la historia. Porque cuando nosotros vemos, él cambió su genealogía. Cuando llegó el punto de decir, y Enoc caminó con Dios. Cambió la historia de su generación y recibió recompensa. No probó la muerte. No le estoy diciendo que tal vez nosotros nos pase lo mismo. Pero estamos diciendo en que tú debes tomar una decisión realmente. Creer en Dios o creerle a Dios no es lo mismo. No es lo mismo creer que Dios está ahí, creer que Dios puede hacer las cosas, que sumarme al proyecto de Dios para que hagamos que las cosas cambien y funcionen. Es algo con lo que muchos batallamos. Queremos que las cosas cambien, pero nos resistimos a ser cambiados. Como dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice, el que quiera acercarse a Dios, crea que hay Dios, número 1. Y después acércate con sinceridad, porque así lo dice ahí. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. O sea, ¿cómo estás buscando a Dios? ¿Cómo quieres caminar con Dios? O sea, no, nos llega a pasar en la misma casa. Tenemos nosotros luego comunicación con la esposa mínima o con el esposo mínimo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Vete a tu trabajo, Dios te bendiga, regresa, ya trajiste para la quincena. Qué bueno, se necesita comprar esto, la despensa, eso. Y no sabemos qué proyectos, qué capacidad tiene la esposa, el esposo para hacer otras cosas. No nos interesamos y se pierde la comunión. Solamente hay una ligera comunicación, pero la comunión significa intimidad. Después, si no lo hacemos así, se pierde el rumbo. Dice Juan capítulo 14, versículo 4. ¿Y saben a dónde voy? ¿Y saben el camino? Porque puede ser que no sepamos el camino y no sepamos la dirección de Dios. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y dijo, sencillo. Jesús les dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú decides acercarte a Dios, si tú decides abrir tu corazón, déjame decirte que empiezas con un trayecto hermoso, con un trayecto complicado, no porque te diga, es difícil, no, un proyecto complicado porque al final de cuentas el enemigo no quiere que tú te acerques a Él. Y te va a poner muchas cosas. Muchos dicen, no, cuando yo me empecé a acercar a Dios empezaron más problemas. Pues así es. Pero la gran diferencia es que tú vas a caminar con Dios. La gran diferencia es que te vas a hacer uno con Él. La gran diferencia es que tú vas a tomar la decisión no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Él, de creer en sus principios, de creer en su palabra, de ir más allá, de rebasar en lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a un nivel en el cual solamente llegamos a Dios para que nos cumpla nuestros deseos y se acabó. Pero cuando Dios dice no, nos chiqueamos y decimos, bueno, entonces ya me voy. Cuando las cosas se ponen complicadas y difíciles, decimos, no, yo mejor ya no, ya esto está muy complicado. No, espérate. Lo mejor siempre viene.
lo mejor siempre viene. Porque todo lo que tú estás cultivando, algún día lo van a cosechar todos aquellos que están viendo tu vida y tus principios. Hoy nosotros estamos cosechando lo que sembró Enoc. Hoy estamos cosechando lo que sembró este hombre que decidió caminar toda su vida con Dios. Y Dios le dio revelación. Y Dios le dio de su amor. Y Dios le dio todo lo que él necesitaba. Hoy yo te digo algo y te quiero decir que tomes la decisión, porque a veces luego decimos, pues mira, no pierdes nada, arriésgate. No, no es cierto, porque con Dios no hay riesgos. Tal vez en tu mente pienses en riesgos más materiales, pero yo no estoy hablando de eso. Con Dios estás en un lugar seguro. En la presencia de Dios estás en un lugar seguro. Si tú me estás escuchando, tú que diste clic en ese canal de YouTube, déjame decirte que Dios está tocando a tu puerta. Y Dios está hablando y te está diciendo, yo quiero que tú camines conmigo. No que Él camine contigo, porque a veces decimos, Señor, acompáñame mi camino. No, espérame. No. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tú te tienes que unir al camino de Dios, no Él se va a unir a tu camino. Pero como Dios es bueno y Dios conoce lo que tú sientes, lo que tú anhelas, dice, tú ven, deleítate a sí mismo en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Porque ¿sabe qué? Si no, ignoraríamos lo que dice Hebreos, que dice, todo el que quiere acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe significa obedecer a sus principios. Significa dar pasos seguros sobre un fundamento que es en Cristo Jesús. Si esta mañana tú recibiste esta palabra, si esta mañana tú recibiste este mensaje, yo te digo ahora, tómalo para tu vida. Dale un giro a tu vida. Atrévete a conocer a Dios. Atrévete a acercarte a Él y vas a ver que Él nunca te va a defraudar. Dios bendice tu vida. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias y te pido, Espíritu Santo, que lo que hoy tú has puesto en mi corazón y que muchas personas lo han escuchado, es un mensaje pequeño, pero es un mensaje que nos lleva a reflexionar cómo nos acercamos a ti, cómo caminamos junto a ti. O tal vez muchos no han caminado. Pero yo te pido que todos absolutamente podamos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú eres el que conduce nuestra vida. Señor, toca los corazones de todos los que escucharon este mensaje y te pido, como dice tu palabra, que no vuelva vacía, sino que puedan llevar en su espíritu este mensaje. Te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendice.